En ambas ocasiones yo diría que va disfrazada, travestida. Ninguno de estos estereotipos es realmente ella misma, exactamente igual que ninguna de las fotos de Warhol es ella misma, dado que las mujeres van disfrazadas cuando se disfrazan de mujeres y también cuando se disfrazan de hombres, como decía Joan Rivière en 1929, ¿no? Me parece que en ambos casos, y como ocurre en los autorretratos de la historia de Occidente, Austen está apelando a un yo ejemplar, a cierto estereotipo, como la gran pintura y como hace Andy Warhol desde muchos puntos de vista, ¿no? La gran pintura, cuando representa el autorretrato, está apelando a un estereotipo ejemplar, el retrato ejemplar. Lo vemos en cualquiera de nuestros museos paseando. Es un juego de falsa, verdadera autobiografía, que además en el caso de Austen yo les decía antes que está confirmada por esa escrupulosidad a través del cual describe el día de la semana, miércoles, jueves, el año, casi como anotaciones en un álbum diario, podríamos decir, ¿no? Exactamente igual que en el caso de Warhol, que lo escribía todo. Ya recuerdan ustedes esa anécdota que le regalan una grabadora y desde el momento en que se la regalan lo grababa todo lo que ocurría en su vida. Y entonces en una entrevista, estamos hablando de los años en que las grabadoras portátiles aún no eran como ahora, que las tenemos muy chiquitas, etcétera, ¿no? Y entonces un día decide que iba a dejar dos grabadoras juntas para ver si se hablaban entre ellas, en ese juego, digamos, de un sujeto desaparecido, o sea, el sujeto que ha desaparecido como sujeto esencial, ¿no? Que creo que esto es un pequeño chiste, pero creo que a través de los chistes se ve muy bien ese sujeto que también ha desaparecido aquí. ¿Cuál de ellas es más real? ¿La que se disfraza de lo que la sociedad exigía? ¿La que se traviste con las amigas haciendo ese juego? Como digo, Auden no solamente alude a un desplazamiento de la identidad, sino a una omisión. Hay que dividirse, probablemente, para narrar esa secuencia de imágenes de la propia vida. De hecho, yo propondría, y esto tiene mucho que ver con Warhol, que en todo proyecto autobiográfico, el propio cuerpo, la propia imagen que reconocemos como nosotros, ha salido completamente del encuadre. El filósofo Paul Leman, en un momento determinado, dice que narrar la propia vida es dividirse en dos, y es cierto, porque se trata de dos sujetos heterogéneos, contradictorios, el que narra uno narra otro, y que no han convivido ni en el tiempo ni en el espacio. Básicamente, cuando uno intenta recordar la propia vida, tiene que dividirse y estar hablando de alguien distinto que ya no es, que ya no va a volver a ser nunca, ¿no? Las trampas de la memoria que todos reconocemos y conocemos. Aunque al tiempo, ese espacio narrativo de desdoblamientos y disimulos, del cual habla de Paul de Man en sus puestas en escena autobiográficas, básicamente es un lugar óptimo de camuflaje. Por eso quizás ahora están tan de moda los proyectos autobiográficos, porque en el proyecto autobiográfico es donde el sujeto se camufla de una forma más eficaz, en esa división del propio sujeto, podríamos decir. Lo que reconoceríamos como nosotros, digo, ha desaparecido porque cada proyecto autobiográfico implica la ausencia de los que somos ahora, de los que somos mientras nos estamos retratando. Y eso Andy Warhol, que es un artista de estrategias, lo sabía perfectamente. Sí, en el autorretrato, como antes decía, como sucede en los actores de kabuki, la cara, la máscara, pasa a ser el ocultamiento de ese sujeto único individualizado, territorio para la representación de la vida de los que quisimos ser, retrato ejemplar, decía yo antes. En la autobiografía, esa narrativa quebrada y secuencial, hay siempre una especie de omisión. Por eso el autorretrato, como antes decía, reenvía un desplazamiento. El sujeto convertido en sujeto ejemplar no somos nosotros, y la autobiografía a una omisión, un sujeto despiezado a capas, sobre todo secuencial, que es lo que Andy Warhol entendió perfectamente. Esa secuencialidad aparece además como característica del proyecto autobiográfico en la modernidad. Yo decía antes que la autobiografía es un lugar de camuflaje, no sé acá en Colombia, pero desde luego en España proliferan hasta los programas televisivos de índole autobiográfica. A la gente le gusta en la modernidad contar su vida, ¿no? Y esto creo que seguramente contar la vida es la fórmula más fácil de esconderse, ¿no? Cuanto más obvio, más secreto, podríamos estar diciendo. Y creo que esa es la cuestión. Por eso, permítanme que traiga otro ejemplo para hablar de algunas de las cuestiones que tienen que ver con Andy Warhol y sus coetáneos, para que veamos cómo desde muchos puntos de vista Andy Warhol comparte territorios, siendo un artista clásico en 1981 con algunos artistas más jóvenes. Aquí tenemos a Francesca Woodman, otra fotógrafa norteamericana que en los últimos años ha ido tomando muchísimo protagonismo. Trabaja entre el 75 y el 81, ahí acaba su carrera artística justo el año en que empieza la sesión fotográfica de Andy Warhol, cuando se suicida con 23 años. Es un producto muy difícil artístico, muy difícil de catalogar. El trabajo de Woodman tiene algo de biografía
actuada también, como saben sus investigadores, y en cada fotograma parece refrendar la afinidad que Henry Serre plantea en un libro clásico sobre performance, The Object of Performance, porque dice que toda fotografía es por definición performática. Incluso cuando nosotros estamos ahí siendo fotografiados, hemos hecho una acción, hemos hecho una puesta en escena que es performática y el clic es simplemente una parte del proceso, podríamos decir, ¿no? Que me parece realmente muy revolucionario desde ese punto de vista. Igual que el producto final de una performance suele ser también una fotografía, ¿no? Entonces, sea como fuere, y tal vez leída bajo la luz de esta propuesta autobiográfica, en épocas recientes Francesca Woodman, ha empezado a ser reconocida también en ese uso conflictivo de la propia imagen, ¿no? Donde muchas veces vela el rostro y plantea un peculiar acercamiento autobiográfico en el cual el espacio de la representación, espacio que expulsa al espectador en muchas ocasiones porque no tenemos referente, que borra las facciones de las protagonistas, se integra en las relaciones paradójicas que, como antes creo que he ido anunciando, existen entre autobiografía y autorretrato y, como es obvio, en esa secuencialidad que creo que tiene que ver con el proyecto autobiográfico. Es la traducción a imágenes de ese sujeto que se desdobla para narrarse, del cual yo antes hablaba, ¿no? Son esos cuerpos desdoblados, familiarizados. He traído otro ejemplo clásico, la autora surrealista Claude Cahn, que continuamente se disfraza de varios personajes, sobre todo durante los años 20 y 30, y naturalmente imposible no citar a Cindy Sherman, que está haciendo un trabajo muy parecido a esa performance en los mismos años que Andy Warhol lo está haciendo, 70s, 80s del siglo XX. Aunque, claro, inmediatamente ustedes estarán pensando que hay una diferencia muy clara, además de otras muchas diferencias, entre estos ejemplos o algunos de los anteriormente citados y Warhol, porque todos los ejemplos que yo he ido poniendo eran técnicamente autorretratos. Las fotos estaban hechas básicamente por los autores, salvo quizás en el caso de Claude Cahn, que las últimas investigaciones hacen pensar que las fotografías las tiraba su pareja, que era una mujer, y entonces por esos motivos también de género, que en ese momento existen, pues está velada y se aparecen como autorretratos. Cosa que es verosímil, yo creo, porque hay momentos en que las fotografías son demasiado complejas para estar tiradas con una fotografía automática en esos años 20. Pero, como digo, en el caso de Warhol las cosas son muy distintas, ¿no? Porque finalmente Warhol es el actor, pero no es el autor de la puesta en escena de Makos, ¿no? Es Makos quien en realidad realiza la foto física. Pero yo les planteo, si la performance propone la idea de romper las fronteras entre el modelo y el fotógrafo, entre el actor y el autor, diríamos en términos contemporáneos, pues entonces la pregunta es inevitable. ¿No está la autoría junto con el sujeto rota y compartida también? ¿Quién es más autor de la foto? ¿El que hace la performance o el que hace el clic? Que en el fondo es muy fácil. Hoy en día hasta yo, que soy la más negada con las fotos, puedo hacer una fotografía, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué se ha quebrado entre Warhol y Makos en esa sesión fotográfica performática? Y al quebrarse, al compartirse, ha dejado a la propia autoría vacante en su carácter de multiplicidad, exactamente igual que en el carácter del sujeto. La idea de la autoría rota o hasta vacía, ese territorio del entremedias, lo ambiguo, diríamos también en términos contemporáneos, es algo que siempre ha interesado mucho a Andy Warhol. Quizás por eso aquí también se traviste de esta Marilyn Monroe, que, como siempre digo yo de broma, se convierte quizás en una Marilyn Monroe demasiado respetable, ¿no? Se parece casi a una señora respetable, es una Marilyn Monroe envejecida, ¿no? Lo que la historia, el disgusto que la historia nos ahorró de ver envejecer a Marilyn, nos lo pone Warhol en el 85, disfrazándose de esta Marilyn respetable. Pero bueno, cosas de los intereses warholianos. Por eso le interesan mucho estos travestismos que él mismo explica en Mi filosofía, un libro que realmente, si no han tenido ocasión de leerse, corran realmente a leérselo, porque es muy, muy chistoso. Dice Warhol: me fascinan los chicos que se pasan la vida tratando de ser chicas, porque tienen que trabajar tanto, 2 veces. Hasta aquí la cita. Esos travestimientos, ese trabajar tanto, del cual habla Warhol, implican trabajar 2 veces, quitándose lo que tienen de chico y poniéndose lo que precisan de chica, se podrían vincular a esa fabulosa performance tan moderna de Warhol, de la cual yo estoy centrando un poco mi conversación, ¿no? Se trata de uno de los gestos más radicales del inicio de la década, que describe ese mundo de Warhol, como va a ser desde entonces, como absolutamente contemporáneo. Ahí se ve por qué a su generación le interesaba más que a los otros pop que compartían, digamos, a la generación posterior, que compartían la generación con Warhol. Todo el resto de la generación, desde Rauschenberg a Jasper Johns, eran chicos demasiado serios todavía, podríamos decir.